Para entender la historia de Occidente, no basta con una simple línea de tiempo con fechas y eventos. El análisis de hoy nos propone una lente completamente distinta. Nos invita a ver la historia como una gran narrativa de valores. Valores fundamentales que, bueno, cambian, compiten entre sí y al final son los que de verdad definen épocas enteras. Y el concepto clave para todo esto es visión del mundo. A ver, no se trata solo de saber cosas o acumular datos, es algo mucho más profundo. Desde esta perspectiva, una visión del mundo se crea cuando el conocimiento se mete tan adentro nuestro que se convierte en un valor, en algo que de verdad guía lo que hacemos. Pensemos en esto. Si un dato se olvida es porque nunca fue parte real de esa visión. El conocimiento que importa es el que nos transforma. Para analizar la historia, el material de origen nos propone 3 categorías de valor que son, digamos, fundamentales. Pensemos en ellas como 3 grandes polos de atracción para la cultura. Primero está el ideal, lo trascendente, Dios. Segundo, la naturaleza, o sea, el mundo físico que nos rodea, lo que podemos estudiar, dominar. Y tercero, el sujeto, nuestro mundo interior, el yo, la experiencia subjetiva. La historia de Occidente, si la vemos así, es como un péndulo que está todo el tiempo oscilando entre estos 3 polos. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con los cimientos, con Grecia, Roma y Jerusalén. Luego, veremos cómo el cristianismo crea algo totalmente nuevo, una síntesis, que nos lleva a la era del ideal. Después, claro, exploraremos qué pasó para que esa era se rompiera y, para terminar, nos haremos la gran pregunta: ¿dónde nos deja todo esto hoy? Ok, antes de que la cultura cristiana se convirtiera en la fuerza dominante que fue, ya había 3 pilares gigantescos. Para poder entender la síntesis que vino después, primero tenemos que entender las piezas del rompecabezas. Ahora, esta frase es muy interesante. La plenitud de los tiempos. Esto no se refiere a un momento cualquiera, a un día al azar en el calendario. Lo que sugiere es que la cultura, la historia, había llegado a un punto de madurez, a un momento justo en el que estaba, por así decirlo, lista para una nueva visión del mundo. Una que pudiera tomar todo lo que había antes y darle un nuevo sentido. Y esta tabla lo resume perfecto. Por un lado Grecia, que nos da la filosofía, la razón e incluso la idea de un Dios trascendente. Luego Roma, con su genialidad práctica, el derecho, la organización, un mundo unificado. Y finalmente, el pueblo hebreo, con una idea que fue absolutamente radical, un único Dios que además es personal, que actúa en la historia y da una ley moral. Entonces, el punto crucial es este. Los griegos fueron los primeros en ver claramente esos 3 valores de los que hablamos. Entendieron al ser humano, el sujeto, al mundo, la naturaleza, y hasta llegaron a pensar en un Dios trascendente, el ideal. Pero, y esto es clave, para la gran mayoría de la gente estas 3 cosas no tenían nada que ver entre sí. El Dios de Aristóteles, por ejemplo, era una idea filosófica, muy abstracta, no algo que se conectara con tu vida o con el mundo. Y ahora, veamos cómo se construye ese puente que faltaba. Porque el cristianismo no llegó para borrarlo todo. Según esta visión, lo que hizo fue absorber, reinterpretar y, sobre todo, unificar esas 3 grandes herencias en una visión del mundo completamente nueva. Aquí está el corazón de esa nueva síntesis, la idea de que el ideal, ese Dios trascendente, se encarnó, entró en la naturaleza, en el mundo físico como una persona, como un sujeto histórico, fue la pieza que conectó todo. De repente, esos 3 valores ya no estaban separados. El ideal ya no estaba lejísimos, la naturaleza no era solo materia inerte, y el sujeto, la persona, tenía un nuevo modelo y un nuevo propósito. Todo quedaba conectado. Esta nueva síntesis dio paso a la primera gran era de la cultura occidental, lo que nuestro material de hoy llama la era del ideal. Estamos hablando de un periodo de más de 1000 años donde el valor que lo dominaba todo, el centro de gravedad cultural, era Dios. Esta línea de tiempo nos da el mapa completo. Mire la progresión. Primero, la era idealista, centrada en Dios. Después, un giro hacia afuera, a la era naturalista, centrada en el mundo y en el ser humano que lo domina. Y finalmente, un giro hacia adentro, a la era subjetivista, donde el foco es la experiencia interior de cada uno. ¿Y cómo se veía el mundo en esta era del ideal? Bueno, el valor central era un Dios que estaba allá arriba, trascendente, pero al mismo tiempo cercano, encarnado. La verdad sobre nosotros, sobre la humanidad, era doble. Por un lado, una dignidad inmensa, pero por otro, una fragilidad muy real. El mundo tenía un propósito clarísimo, era una especie de escenario para prepararse para la eternidad. Y en lo político, esto creó una tensión que duró siglos, la lucha entre el poder de la Iglesia y el poder del imperio. El año 800 es un momento que lo cristaliza todo.
Cuando el Papa corona a Carlomagno como emperador, no es solo un acto político, es la fusión, en un solo momento, de la herencia del Imperio Romano con la autoridad cristiana. Es el nacimiento del Sacro Imperio Romano. El pensamiento de esta era también tuvo su propia evolución. Al principio, en la época de la patrística, el gran esfuerzo era definir y defender las nuevas ideas, usando la filosofía como una herramienta. Pero en su madurez, con la escolástica, sobre todo con Tomás de Aquino, se alcanzó una síntesis monumental. En ella, la fe y la razón, la teología y la filosofía se entendían como dos caminos diferentes, sí, pero que llevaban a la misma verdad, estaban en armonía. ¿Y el arte? El arte es un espejo perfecto de este viaje. El arte paleocristiano nos muestra figuras casi flotando sobre fondos dorados que representan la eternidad. El ideal está como en otra dimensión. Luego, el románico es pura solidez, pesado, con iglesias que parecen fortalezas. Es como si el ideal se hubiera encarnado, plantado en la tierra. Y finalmente el gótico, que se dispara hacia el cielo. Los muros desaparecen y se convierten en vitrales, en luz. La arquitectura busca provocar una experiencia interior, una emoción, una resonancia subjetiva de lo divino. Pero, claro, ninguna síntesis es para siempre. Hacia el final de la Edad Media, en ese gran edificio cultural, empezaron a aparecer grietas. Y la pregunta es, ¿qué las provocó? ¿De dónde salieron? El punto de quiebre, según este análisis, ocurre en el siglo XIV. Y lo fascinante es que la causa no fue una guerra o una plaga, sino una idea. Un movimiento filosófico que conocemos como nominalismo y que asociamos principalmente a un pensador, Guillermo de Ockham. Fue literalmente un divorcio intelectual que desarmó por completo la visión del mundo medieval. Miren qué cambio tan brutal. La síntesis de Aquino decía que la fe y la razón eran como dos alas para volar hacia una única verdad. El nominalismo de Ockham las corta, las separa. Dice que la razón solo puede conocer cosas concretas, individuales, no las grandes esencias universales. ¿Y el resultado? Una idea que lo cambió todo, la de la doble verdad. O sea que algo podía ser cierto en teología y a la vez ser falso en filosofía. Imagínense el impacto de eso. Este gráfico nos muestra todo el viaje de una forma muy visual. El centro de la cultura se desplaza. De estar en Dios en la era idealista, pasa a estar en el ser humano y su poder sobre la naturaleza, en la era naturalista, y finalmente se repliega hacia adentro, hacia el yo, en la era subjetivista. Y ojo, este cambio filosófico que pasó hace más de 600 años no es una simple nota al pie en un libro de historia. Es el motor que puso en marcha las fuerzas que han dado forma a nuestro mundo moderno y al mundo en el que vivimos hoy. Después de esa gran ruptura, llegó la era naturalista. El Renacimiento, la revolución científica, el foco ya no estaba en el más allá, sino aquí, en este mundo, con el ser humano como la medida de todas las cosas. Y a partir del siglo XIX, con el romanticismo, el péndulo se movió otra vez, pero ahora hacia adentro, hacia el sujeto. La experiencia personal, el sentimiento, la interioridad, eso se convirtió en el nuevo centro de valor. Lo que nos lleva a una pregunta final, una pregunta abierta. Si hemos hecho este viaje desde una cultura centrada en un ideal trascendente, a otra centrada en la naturaleza y el poder humano, y luego a una tercera centrada en el sujeto y su mundo interior, ¿dónde estamos parados ahora? ¿Sigue dominando el sujeto o quizá están haciendo un nuevo valor central que todavía ni siquiera sabemos cómo nombrar? Es la pregunta que este recorrido histórico nos deja picando.